tal? ¿Cómo te va? Estamos en Futuro Posible. Y hoy vamos a hablar nuevamente de los jóvenes, porque si ustedes me siguen en este programa, bueno, saben que mi mayor preocupación o de los problemas de la pobreza, donde yo más me preocupo o hago foco, es en el tema de los jóvenes. Y vamos a hablar de sus problemas, que obviamente con el tema de educación, bueno, sabemos que casi la mitad de los jóvenes no terminan el secundario, o también si hablamos de empleo, bueno, es muy difícil acceder a ese primer empleo, o también con el tema de la vivienda, bueno, también muy complicado acceder o tener una vivienda digna. Y bueno, problemas también del embarazo precoz o también temas de adicciones, entre otros. Pero mejor vamos a hablar de los desafíos que tiene la clase política para solucionar estos gravísimos problemas de los jóvenes. Y entonces invitamos a un joven que también es funcionario público. Él es Nicolás Rodríguez, que es director de Juventud de la provincia de Buenos Aires. Después de los auspicios, vamos a hablar de todo esto. La tenemos que pesar. Acá. No, pobre, no la hagas pesar, no le hagas pasar por este momento. No, a la valija, a la valija de mano. Ah, la valija, sí, la valija, sí. Marco, no va a pasar nada, quédate tranquilo. No es que tengo miedo del viaje, lo que no quiero que compres. Gente, perdón, Claudia trabó las valijas, puso de todo, la explotó, estaba tan grande. Déjeme que yo voy a... Todo con quiero pagué, y entonces cuotas, el hotel, los pasajes, todo. Y Muchachos, sigue dejando. ¡Saquen la grandota! Por la calidad de la semilla. Porque tengo la mejor variedad para todos mis ambientes. Porque a las nuevas tecnologías le suma la mejor genética. Soy José Luis de Amenábar, Santa Fe, y yo siembro Don Mario. Soy Pino de Zipacha y yo siembro Don Mario. Soy Jorge de Salto, Buenos Aires, y yo siembro Don Mario. Los productores reales no saben actuar, pero sí saben qué elegir. Nuevas hojas Don Mario con tecnología intacta RR2 Pro. Don Mario, líder en soja. Salió mal, la hago vuelta. Nuestro desafío, ¿cuál fue? Acercar la salud a la gente y la gente a la salud. Por eso creamos UPA 24 horas. Buenos Aires, Gobernación Daniel Scioli. La Tercer, una empresa dedicada al desarrollo de productos de vanguardia para una arquitectura sustentable y el cuidado del medio ambiente. Líder en la fabricación de ladrillos cerámicos de la más alta calidad, comprometida con su personal, la responsabilidad social y el país. La Tercer. El lavado de manos sigue siendo la medida preventiva más eficaz para evitar el contagio de enfermedades. Adoptemos este acto simple y sencillo a nuestra vida. Es un consejo de AISA. Ya sabes que no vas a volver a leer ninguno de los apuntes del secundario. Lo que todavía no sabes es qué hacer con ellos. Despejá el placar tranquila. El papel se puede separar junto con los demás reciclables. Para más información, entra en buenosaires.gov.ar/Ciudad Verde. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. Bueno, y aquí estoy, como les dije, con un joven que es Nicolás Rodríguez, director de Juventud de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo andamos? ¿Cómo estás? Bien, muchísimas gracias por venir. No, a ustedes, por invitarnos. ¿Cuántos años tenés? 25. 25, muy jovencito. Me imagino tenés sueños, no me los digas ahora, pero tendrás sueños personales y sueños, bueno, si te dedicas a la política, sueños para tu país, ¿no? Sí, desde ya. Bueno, desde ya. Al final entonces de la entrevista me los vas a contar. ¿Y cómo te sentís, ¿no? Cuando generalmente se nombra a los jóvenes en este país, se traduce, digamos, como el problema? Jóvenes problemáticos, jóvenes que están en adicciones, jóvenes que ni estudian ni trabajan, que están en la calle, etcétera. ¿Cómo te sentís siendo parte, bueno, de la juventud, que se refieran a los jóvenes o que los vean así? Bueno, nosotros percibimos que hay una estigmatización muy fuerte respecto de la juventud y la verdad que nos duele porque si bien no negamos la realidad y sabemos que hay un montón de jóvenes que sufren, por ejemplo, el problema de las adicciones, también creemos que hay un segmento muy importante de la juventud que estudia, que trabaja, que tiene familia, que son fuerza emprendedora
y sentimos que muchas veces se trabaja no solo de los medios de comunicación, sino incluso también la política muchas veces estigmatiza a los jóvenes, y la verdad que nos duele porque nosotros con nuestro trabajo cotidianamente recorremos la provincia de Buenos Aires y vemos que también existe esa otra realidad, y que en tal caso la manera de resolver las problemáticas en las que se encuentran inmersos los jóvenes no es justamente estigmatizándolos, sino viendo de qué manera se puede, desde el Estado presente, dar herramientas para resolver esos problemas. Claro, yo decía en la apertura, viste, que no hay que verlo tanto como los problemas de los jóvenes, sino al revés, los desafíos que tenemos todos, la sociedad, por supuesto, mayor responsabilidad la clase política, pero los desafíos que tenemos para solucionar esos problemas. Y ¿cómo es tu grupo, digamos, que te rodea, ¿no? Porque, bueno, ser joven hoy tiene que ver con que seguramente tendrás alguna amiga que está embarazada o estuvo embarazada precozmente, seguro tenés alguien, un conocido que, bueno, estuvo o está en el problema de las adicciones, etcétera. ¿Cómo es tu grupo de amigos así? Yo igual en eso, la verdad que soy un afortunado de nunca... vengo de una familia de clase media que en el medio de la crisis del 2001 nos tocó y nos rozó como a todos, pero tuve la fortuna de que nunca me haya faltado nada, sí. Motivo por el cual hay un montón de esas realidades que uno las ha vivido no tanto en sus ámbitos familiares o de sociabilización, sino más en carácter de militante cuando se acercó a conocer algunas realidades más duras de algunos compañeros. Desde ya que he tenido compañeros y amigos en el secundario que han sido padres muy jóvenes, he tenido amigos también que han tenido adicciones, problemas con las adicciones, porque además una de las cuestiones para resolver esta cuestión estigmatizante es dejar de pensar que esos son problemas que atacan estrictamente a algún sector de la sociedad. Digo, claro. Cuando uno mira estadísticas se da cuenta de que son problemas absolutamente transversales. Y respecto a lo que decías vos de cómo abordar la problemática, los problemas de los jóvenes son los problemas de la sociedad en su conjunto. Los jóvenes somos, sobre todo es una edad de tránsito, digamos, y muchas veces lo que somos es más vulnerables, claro. A esa problemática, pero que generalmente emergen incluso más allá de la adolescencia y de la juventud, digamos. Los problemas de inserción al mercado laboral, si bien se ha hecho mucho durante estos años, sigue siendo un problema que tenemos que atacar. Los jóvenes, cuando uno mira las estadísticas, vemos que muchas veces somos los más afectados, claro. Pero no deja de ser un problema del conjunto de la sociedad. Sí. Bueno, vamos a ir, tengo algunos problemas, algunos problemas, no son todos de los jóvenes, pero vamos quizás a los problemas principales, ¿no? Para ver cómo, obviamente yo te voy a contar cuál es la problemática y desde ustedes qué están haciendo para mejorar, ¿no? O cuál es la idea de mejorarlo. Bueno, uno es como vos dijiste, es el tema del empleo. Sí, digamos que en la desocupación se ve que los más perjudicados son los jóvenes. Acceder a ese primer empleo es muy difícil, sobre todo si no están capacitados. ¿Tienen alguna, digamos, política sí, desde ya. Nosotros desde la subsecretaría articulamos muy fuerte con la Secretaría de Empleo del Ministerio de Trabajo de la provincia, que tiene, por ejemplo, el programa que se llama PREVA, sí. Que justamente lo que hace es fomentar la inserción en el mercado laboral. Para que se entienda, veamos, brevemente, es participando en el Estado, en la remuneración del ingreso de los jóvenes, cubriendo una parte para que sea más fácil para el empleador poder tomar a los jóvenes. Es el primer empleo. Exactamente. Después existe una articulación muy fuerte en la totalidad de los municipios con las oficinas de empleo, con los programas también del gobierno nacional, que por ejemplo el Jóvenes con Más y Mejor Trabajo, que es un programa federal que contiene un montón de jóvenes a los que se los capacita, porque si bien hemos podido abordar muy fuerte estos años la cuestión de la terminalidad educativa y haber mejorado muchísimo los niveles de egreso de los jóvenes, muchas veces tampoco alcanza con terminar el secundario para las exigencias que hoy tiene el mercado laboral. Entonces, para que nuestros jóvenes puedan calificarse mucho más, existen programas que justamente buscan capacitarlos, que un poco tienen que ver también con el espíritu de haber recuperado las escuelas, las escuelas con orientación en oficios, claro. Que durante muchos años habían sido desmanteladas. Así que nosotros fuertemente eso lo hacemos con el Ministerio de Trabajo, que es a quien compete. Nosotros, de alguna manera, la Subsecretaría de Juventud, con una subsecretaría de coordinación o de articulación con la totalidad de los ministerios,
porque bueno, las iniciativas y las políticas públicas concretas, digamos, dependen. Se desarrollan en cada ministerio, vinculadas a claro. la salud pública del Ministerio de Salud, de Educación. Sí, por supuesto. Bueno, el tema, estás hablando de la educación y que ha mejorado en los últimos tiempos y bueno, digamos, no sé si ha mejorado, pero los índices siguen siendo muy malos. Se sabe que casi la mitad de la población, de los jóvenes, no termina el secundario, que esto, bueno, es un horror porque obviamente terminar el secundario, como vos decís, no es que van a estar capacitados para trabajar porque hoy día los avances son impresionantes, pero sí, cierta capacidad tenés y sobre todo si hay oficios dentro del secundario. Y bueno, pero la mitad, escucha esto, casi la mitad de los jóvenes no terminan el secundario en la Argentina. Nosotros somos absolutamente conscientes de que falta muchísimo para hacer, pero también somos conscientes de que nunca se hizo tanto como en estos últimos 12 años. Nosotros, recorriendo la provincia de Buenos Aires, uno percibe la realidad de las familias que le cambió. Por ejemplo, cerca del 80% de las matrículas de las universidades públicas del conurbano que se crearon en la última década extendida, porque algunos incluso anteceden al 2003, son la primera generación de esa familia que accede a la universidad pública. Sin duda que existe la deserción. Nosotros justamente proponemos la profundización y la continuidad de este proyecto porque también entendemos que, por ejemplo, se tiene que universalizar la sala de 3 años, que todavía no hay muchísimos lugares de la provincia y del país donde no se accede de manera pública y gratuita con facilidad. Y falta, indudablemente que falta. Lo que entendemos también es que el progresar es una medida que en ese sentido contribuye de una manera sustantiva a que los jóvenes ¿tenemos resultados? No desierten. ¿Tenés ideas de resultados del progresar? Sí, hay resultados. Sí. ¿Se sabe cuántos chicos han vuelto, digamos, al secundario? Sí, no quiero faltar a la verdad, pero sé que la última vez que lo habíamos visto había más de 200.000, 300.000 jóvenes que habían accedido al progresar, que si uno lo piensa en términos de lo que falta es un montón, pero también hay, digamos, cada uno de esos jóvenes que el Estado permite recuperar su participación en la educación pública. Vamos a hacer un corte porque el tema de la campaña, vos sabés que tienen que salir a pasar una publicidad, así que después seguimos, Nicolás. Bueno. Bueno, y más problemas, no te quiero abrumar, pero bueno, la idea es, como yo dije en un principio, poder solucionarlos, ¿no? Justo salió en este fin de semana en una revista dominical el tema del embarazo adolescente y decía que cada 5 minutos nace un niño en Argentina de una mamá menor de 20 años. Bueno, este es un terrible problema porque obviamente embarazarse precozmente tiene riesgos del embarazo, del parto. Luego también, bueno, una persona tiene que ser adulta para ser responsable para tener un bebé, ¿no? Llevar adelante la crianza de un ser humano. Y por otro lado, esta mujer, se sabe que esta mujer, bueno, abandona el secundario, lógico. Si estaba en la secundaria es imposible seguirlo. Y generalmente se queda dentro de la casa, digamos, no está ni en el ámbito educativo ni en el ámbito laboral, porque tiene que criar ese hijo, entonces permanece dentro de la casa. Y te cuento porque el año pasado se han hecho una investigación, sobre todo la hizo CIPEC, donde se sabe que los niní, que pensaban que eran, bueno, todos estos chicos que están en la calle sin estudiar y sin trabajar, de ellos el 70% de los niní son estas mujeres que permanecen en sus hogares sin estudiar y sin trabajar, pero porque han tenido un bebé precozmente o se dedican a cuidar a alguien familiar. Así que terrible problema también de estas mujeres, ¿no? Sí, yo leí esa nota el domingo y lo primero que me pareció es justamente que estaba mal abordado. ¿Por qué? En primera instancia porque era contradictorio digamos, de la manera en que se titulaba la nota con la bajada. Si vos leías las historias de las chicas que estaban ahí adentro, había dos, una que era estudiante de Derecho y una que había sido mejor promedio en cuarto y quinto año, habiendo creo que quedado embarazada desde ya. Y otra cuestión, y que tiene que ver para mí, es asociar la maternidad o la paternidad precoz con la falta de deseo, digamos. Me parece que nosotros lo que tenemos que contribuir como política pública y el Estado es a permitir que ampliar la capacidad de elegir de los ciudadanos. No quedaba muy claro en esa nota, digamos, y se asociaba la precocidad con la falta de deseo. Digo, uno puede ser padre o madre de edad muy joven. Digo, no se notaba en esa nota necesariamente eso. Desde ya que un embarazo no deseado, en cualquier edad de la vida, no es lo más
No es lo conveniente. No es lo conveniente en el sentido de que, pero como más bien allá vos de decías, más allá de la nota que estás hablando de esto, si fue deseado o no el bebé, te quiero decir que el 70% de los niní es una población muy grande de chicas que permanecen en sus hogares sin estudiar y sin trabajar por este tema. Han tenido un bebé precozmente, deseado o no deseado. Bueno, ahí nosotros pretendemos abordarlo desde dos aristas. Primero desde la prevención, porque la mejor manera de resolver esta cuestión es previniendo y que efectivamente sea producto del deseo de dos, de la madre y del padre, que la concepción del niño. Y después existen, lo que hablamos antes, existen posibilidades, el Progresar incluso es uno, que otorgan a esas madres de no poder, de no perder la posibilidad de estudiar. Desde ya que es una situación... Pero esto es con más guarderías, se sabe que también hay un gran déficit de guarderías, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que sucede, por eso tenés que permanecer en el hogar y cuidando a tu chiquito, obvio. Sí, por suerte, la universalización de las salas se ha ido logrando progresivamente, y es esto que te planteaba. Todavía tenemos que avanzar porque indudablemente que es una situación asimétrica, aquellos que pueden pagar un jardín maternal privado de aquellos que no, y eso indudablemente afecta en la cotidianidad de la familia, digamos, la capacidad de reinsertarse antes o después en el mercado laboral para la mujer, que muchas veces extiende la licencia por incapacidad de poder pagar un maternal. Desde ya son problemáticas que insisto, nosotros somos conscientes y que falta muchísimo para hacer. Mucho para hacer. Nicolás, ¿hace cuánto que estás en la política? Como militante hace muchísimos años, desde el secundario, desde que entré al primer año del secundario. Y en la provincia lo acompaño a Daniel desde hace ya casi 2 años. ¿Y cuál es tu sueño? ¿Tu sueño personal, si lo puedes contar? Y después tu sueño para el país. Mirá, yo la verdad realmente creo que los sueños solo son colectivos. La realización personal de uno me parece que si no se inscribe en un proceso más gregario y colectivo, que me parece que eso es algo que todavía tenemos que trabajar mucho como sociedad. Esta sensación de que uno puede soñar solo o realizarse solo, realmente trato de combatirla todos los días porque no creo que sea así. Y como país, que cuando nos volvamos a encontrar la próxima vez, algo de todo esto que charlamos haya mejorado sustantivamente y que podamos colaborar nosotros, que para eso estamos, porque la política es servicio, para mejorarle la vida a cada vez a más cantidad de argentinos y argentinas. Bueno, mi sueño, y por eso hago este programa, es que se termine la pobreza en la Argentina, ¿no? Y esto quiere decir que la política, que como vos decís, su gran obligación es tratar de que la mayor parte de los argentinos sea feliz, o todos los argentinos seamos felices, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa entonces? Porque, bueno, estamos nombrando, digamos, ahí, en este momento estamos hablando de los jóvenes y sus problemas. ¿Qué es lo que sucede entonces de parte de la política? Y acá vamos a filosofar un poco. ¿Qué pasa? ¿No pueden? ¿No quieren? ¿Qué es lo que sucede? Porque si hay mucha gente que la está pasando mal, es que hay una falla de parte de la política. Yo creo que una de las cosas que más quedó, o por lo menos a nuestra generación, creo que más nos quedó grabada estos años, es que no alcanza con la voluntad política exclusivamente. Muchas veces este proyecto al cual pertenezco y desde el que milito hace muchísimos años ha querido avanzar sobre determinadas cuestiones que no han sido sencillas porque una vez lee los diarios o mira la televisión o se encuentra con amigos o familiares y hacen estos planteos. ¿Cómo puede ser? Y la realidad es muy compleja. Hay algunos esquemas estructurales del funcionamiento de la sociedad y de poder que son muy difíciles de torcer y que no alcanza con la voluntad política. Por eso muchas veces los cambios son mucho más progresivos de lo que uno quisiera. Desde ya, a mí, así como me enorgullece pertenecer al proyecto al que pertenezco, me duele que tras 12 años nosotros tengamos que reconocer, y es lo único que podemos hacer, que sigue habiendo asimetrías muy, muy grandes en algunos sectores de la sociedad y que nos duelen. Pero bueno, entendemos que la única manera de resolverlo es profundizando este sentido. Porque realmente, yo, si bien te decía, milito desde que tengo 14 años, no deja de ser una corta vida política la mía y no he encontrado ningún otro proyecto que entre la capacidad de misión y retórica y el acompañamiento fáctico y concreto de las cosas haya hecho más que lo que se hizo en estos años. A ver, ¿qué le brinda la juventud a la política, ¿no? Porque los distintos partidos políticos están dándole mucho espacio a los jóvenes. ¿Qué les brinda? Bueno, primero somos nuestra generación. Yo siempre digo que en estos años, si se quiere, en lo que va del siglo XXI, hay dos grandes generaciones que estamos protagonizando la política. Las que pertenecieron más a los 2000, 2001,
que se incorporaron en la política con un Estado al que más bien había que combatir, y los que pertenecemos más a la generación del Bicentenario, que creemos que el Estado ya dejó de ser un agente al que había que combatir, sino que lo entendimos como que era una herramienta desde la cual se podía efectivamente transformar la realidad. Y creo que eso ha sido algo absolutamente transversal a todos, como decías vos, a todas las fuerzas políticas. Existen jóvenes asociados al PRO, hay jóvenes desde ya que acompañan a la figura de Sergio Massa, el radicalismo ha tenido alguna especie de resurgimiento de la política y las fuerzas de izquierda. Creo que muchas veces, y volviendo a lo primero que vos planteabas en términos de la estigmatización, y yo te decía que a veces la política también estigmatiza, porque los jóvenes muchas veces generamos incomodidad en cualquier ámbito de la vida, y no nos hace mejores, digo, es un proceso casi natural. Digo, uno naturalmente viene a poner en jaque o a discutir algunas cuestiones, pasa incluso en los domingos en la mesa de la familia, digo, que hay determinadas cuestiones que uno ya por cansancio, por experiencia, por edad, por haber probado y no haber conquistado el resultado que quería, a veces deja de hacerlo, y los jóvenes venimos con otro ímpetu a tratar de oxigenar ese proceso, en todos los ámbitos de la vida, y en la política particularmente. Y en ese sentido creemos que nosotros saludamos la participación y el proceso de acercamiento que hubo a la política de los jóvenes en todas las fuerzas políticas. Nos parece que eso enriquece la democracia, el debate, y también pasa que incluso con jóvenes que expresan modelos de país y que tienen un continente identitario muy distinto al nuestro, hay cercanía en algunas cuestiones que tienen que ver también con esto generacional. Indudablemente en algunas políticas de género a nosotros nos va a ser más fácil acordar o tener algún margen de contacto con algunos compañeros que pueden estar integrando el PRO, que incluso con algunos compañeros que son de nuestra misma fuerza política. Porque se criaron en otra sociedad, digamos, en un mundo donde los valores eran otro, el rol de la familia era otro, e indudablemente, digo, pasa con los temas de género, es algo que se nota mucho. ¿Y qué no te gusta de la política? ¿Qué no me gusta de la política? Me molesta cuando la política le hace daño a la política, cuando la política es la que contribuye a que muchas veces, de cierta manera, perdamos de vista que, como te decía, la política es servicio, que es responsabilidad nuestra no enojarnos con ningún argentino que transitoriamente pueda no coincidir con lo que nosotros hacemos, bancarnos, como decimos los jóvenes, también la crítica y el reproche, porque en definitiva uno se arroga la voluntad de representar y de aunque no sea un cargo electivo, de ejercer el lugar en el que uno está en beneficio del conjunto de la sociedad, y es razonable que la gente discrepe con el quehacer cotidiano de uno, y además creo que siempre uno tiene que tener muy en cuenta que las demandas de la sociedad se van sofisticando. Así como yo te decía que hay un montón de cosas que nosotros hemos hecho estos años, de las cuales me siento absolutamente orgulloso, yo tampoco le puedo pedir a un argentino que el 9 de agosto nos acompañe por lo que hicimos. Nosotros tenemos que decir qué es lo que vamos a hacer, justamente porque hay una agenda de necesidades muy grande todavía. Así que generalmente me molesta cuando la política se torna bastante autista y se enoja con la gente, y después, bueno, cuando hay algún hecho que realmente... O se enojan entre los políticos también. Sí, ¿no? O sobre todo cuando hay algunas cuestiones que la política en ese todavía hay mucho por trabajar, que cuando algún exponente de la política hace algo que no corresponde o está fuera de los márgenes de la ley, se nos cae sobre el conjunto. Y la verdad que yo conozco un montón, e incluso, insisto, de otras fuerzas políticas, gente proba, capacitada, honesta, que trabaja y que quiere lo mejor para este país como lo queremos la mayoría de los argentinos. ¿A quién admirás en la política? Bueno, yo me acerqué a militar por Néstor Kirchner, indudablemente es mi referencia contemporánea. Tengo un respeto político e intelectual grandísimo por Cristina, y me acerqué a militar al espacio de Daniel Scioli porque entiendo que es quien mejor encarna el proceso que viene, y reconozco que cada día me sorprende más algunos de sus posicionamientos, de su mirada, y sobre todo de muchas veces lo que le critican a Daniel como debilidades, yo no tengo duda que con el tiempo van a terminar corroborando que son grandes fortalezas. Bueno, muchísimas gracias, muchísimas Nicolás, gracias. Y éxitos en tu vida política. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y los espero el martes que viene.